Muchos conocen al rey Salomón por su sabiduría, por sus riquezas y por el majestuoso templo de Jerusalén, pero pocos recuerdan cómo terminó su historia. Aquel hombre que inició su camino con el corazón dirigido a Dios, terminó sus días en silencio, envuelto en remordimientos y profundas consecuencias espirituales. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia registrada en la Biblia, un relato que no solo recoge hechos históricos, sino advertencias vivas sobre nuestras decisiones, prioridades y fe. Porque detrás del trono del rey de Israel había un hombre, hijo de David con Betsabé, que enfrentó conflictos familiares, hizo alianzas políticas, cedió ante la vanidad y se apartó del monoteísmo puro que lo había sostenido. El mismo Salomón que impresionó a la reina de Saba, que juzgó con justicia entre dos mujeres en un caso conmovedor y que levantó con esmero el templo al Señor, también fue el hombre que permitió que mujeres extranjeras influyeran en su devoción, llevándolo a la idolatría y a la desobediencia a Dios. Esta es una historia que aún hoy resuena. Es una invitación a reflexionar sobre cómo comenzamos y cómo decidimos terminar nuestro camino de fe. Por eso, si amas la palabra de Dios, deja tu amén en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso nos fortalece y nos ayuda a seguir compartiendo mensajes como este con más frecuencia. Salomón no nació como el heredero evidente al trono de Israel. Hijo de David y Betsabé, su ascenso estuvo marcado por intrigas y disputas internas, especialmente con Adonías, quien intentó tomar el trono para sí. Fue necesaria la intervención del profeta Natán y de la propia Betsabé para asegurar que se cumpliera la voluntad de David y de Dios. Así fue como Salomón fue ungido rey de Israel en medio de un ambiente de tensión y expectativa. Al comienzo de su reinado, Dios se le apareció en sueños y le ofreció algo extraordinario. Podía pedir lo que quisiera. Salomón no pidió victorias militares, riquezas ni fama. Pidió sabiduría, discernimiento para gobernar con justicia al pueblo de Dios. Esta petición humilde y sincera agradó tanto al Señor, que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor como ningún otro rey de su época. 1 Reyes 3:5-14. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria. No era fruto del estudio humano, ni de la filosofía, sino un don divino, una capacidad espiritual para ver más allá de las apariencias. Y esto nos enseña algo profundo. Cuando buscamos primero lo que agrada a Dios, todo lo demás nos es añadido. Este principio sigue siendo válido hoy en un mundo que idolatra logros superficiales. Pero no fue solo el don lo que hizo grande a Salomón. Fue su disposición inicial a escuchar, a servir, a obedecer al Dios de sus padres. Su liderazgo comenzó con humildad y reverencia, y aquí es donde muchos de nosotros podemos reflejarnos. Antes de grandes logros, es necesario un corazón enseñable y rendido a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a decisiones difíciles y elegimos el camino fácil? Salomón nos recuerda que pedir discernimiento, y no solo soluciones rápidas, es el camino más sabio. La pregunta que queda es, ¿estamos buscando sabiduría o simplemente respuestas inmediatas? Dios sigue complaciéndose en aquellos que piden entendimiento para vivir con propósito. Uno de los episodios más impactantes de la vida de Salomón fue el juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. Ambas afirmaban ser la verdadera madre, y no había testigos ni pruebas, solo palabras. Era un dilema imposible a ojos humanos. Pero fue en ese momento cuando la sabiduría de Salomón brilló con una claridad inconfundible. Propuso algo chocante: que se dividiera al niño en dos y que se diera una mitad a cada mujer. Fue una prueba espiritual y emocional. De inmediato, una de ellas rogó que el niño fuera entregado vivo a la otra, revelando así el corazón verdadero de una madre. Entonces Salomón dijo:
Entregadle al niño vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Primero Reyes 3, 16, 28. Se hizo justicia con sensibilidad y discernimiento. Este episodio no solo consolidó la fama de Salomón, sino que mostró que la justicia verdadera no se basa únicamente en la ley, sino en la comprensión profunda del corazón humano. La Biblia enseña que la justicia real refleja el carácter de Dios, compasivo, sabio y justo. Y esa sigue siendo una lección poderosa para nuestros días. ¿Cuántas veces juzgamos solo por apariencias, sin escuchar con atención, sin discernir? Salomón nos enseña que el verdadero líder, el verdadero cristiano, es aquel que busca la justicia con amor, que no condena sin misericordia y que tiene el valor de actuar basándose en la verdad. Hoy, quizás estés enfrentando una situación que requiere sabiduría y justicia. Tal vez debas tomar decisiones difíciles. Recuerda, el mismo Dios que guió a Salomón está dispuesto a guiarnos también. Solo hay que pedir con fe, buscando no nuestra voluntad, sino la de Él. Uno de los mayores legados de Salomón fue la edificación del Templo de Jerusalén. Esta construcción no fue solo un proyecto arquitectónico grandioso, sino la realización de un sueño que había nacido en el corazón de su padre, David. Dios había dicho que David no construiría el templo, sino que su hijo lo haría. Primera Crónicas 28:6. Salomón obedeció con esmero, viendo en esa obra un símbolo del compromiso de Israel con el monoteísmo y con la presencia viva de Dios entre su pueblo. El templo fue levantado en el monte Moriah, un lugar cargado de significado bíblico, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. La construcción duró 7 años y movilizó a miles de trabajadores. Cada detalle, el oro, los cedros del Líbano, las columnas de bronce, reflejaba belleza, reverencia y una fe viva. No era un edificio cualquiera, sino el lugar donde habitaría la gloria del Señor. Primera Reyes 6:8. La dedicación del templo fue un momento de profunda espiritualidad. Salomón pronunció una oración conmovedora ante toda la nación, reconociendo que ni los cielos pueden contener a Dios, mucho menos ese edificio. Pero pidió que, cuando el pueblo orase mirando hacia ese lugar, el Señor escuchara desde el cielo y perdonara. El templo de Jerusalén no era solo un monumento, era un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Hoy en día se nos recuerda que el templo físico pasó, pero ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Aún así, la lección permanece. Hay valor en la reverencia, en la dedicación y en preparar un lugar para que Dios habite, ya sea en el corazón, en el hogar o en la comunidad. ¿Estamos invirtiendo en la construcción espiritual de nuestra vida como Salomón lo hizo con el templo? ¿Hemos reservado espacio, tiempo y entrega para que Dios habite en nosotros? La respuesta puede transformar el rumbo de nuestra fe y traer la presencia de Dios de forma más viva a nuestro día a día. Salomón no fue solo un rey sabio, también fue un estratega político. Para fortalecer el reino de Israel, estableció numerosas alianzas, muchas de ellas mediante matrimonios con mujeres extranjeras. Estas uniones aseguraban paz con los pueblos vecinos, comercio de bienes valiosos y prestigio internacional. Sin embargo, lo que parecía prudente a los ojos humanos, más tarde trajo consecuencias espirituales serias. Uno de los momentos más famosos de su reinado fue la visita de la reina de Saba. Había oído hablar de la fama y sabiduría de Salomón y quiso ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Al contemplar con sus propios ojos la riqueza, la organización y la sabiduría del rey, quedó maravillada y declaró: «Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti». Primera Reyes 10:9. Esta visita trajo aún más riquezas, oro, especias y piedras preciosas, aumentando el prestigio del rey. Este encuentro representó el reconocimiento internacional del reinado de Salomón y de la gloria de Dios reflejada sobre él. Sin embargo, esas alianzas que traían prosperidad
También abrieron las puertas a influencias religiosas y culturales que se oponían al monoteísmo y a la fidelidad al Dios de Israel. Aquí la Biblia comienza a advertirnos: no toda oportunidad es una bendición. No toda alianza es buena. Cuando damos demasiado espacio al mundo en nuestro corazón, corremos el riesgo de debilitar nuestra fe. Las conquistas de Salomón fueron impresionantes, pero el precio espiritual ya estaba empezando a cobrarse silenciosamente. ¿Y hoy? ¿Cuántas veces formamos alianzas con ideas, hábitos o relaciones que poco a poco nos alejan de Dios? La sabiduría de Salomón aún brillaba en el palacio, pero sombras comenzaban a instalarse en su alma. Que esta parte de la historia nos haga reflexionar: ¿con quién o con qué estamos haciendo nuestras alianzas? Con el paso del tiempo, el corazón de Salomón empezó a desviarse del camino que él mismo había elegido al comienzo de su reinado. La sabiduría que lo había hecho célebre se fue nublando por decisiones personales y por la influencia de las muchas mujeres extranjeras con las que se casó, alianzas que Dios le había advertido que evitara. Primer Reyes 11:1-2. Esas mujeres trajeron consigo sus costumbres y sus dioses, y Salomón, espiritualmente debilitado, cedió. Levantó altares para divinidades paganas como Astarte, Moloc y Quemos, practicando la idolatría en la propia tierra de Israel. Lo que empezó como una estrategia política terminó siendo una traición espiritual. La Biblia dice con claridad: el corazón de Salomón ya no era íntegro para con el Señor su Dios, como lo había sido el corazón de David su padre. Primera Reyes 11:4. El mismo que construyó el templo de Jerusalén, ahora edificaba lugares de culto para ídolos. Es un contraste doloroso. El hombre que un día oró pidiendo discernimiento, ahora se volvía insensible a la presencia de Dios. La desobediencia comenzó de forma sutil, disfrazada de sabiduría, y acabó en rebelión abierta. Así se infiltra el pecado, despacio, en silencio, hasta que lo ocupa todo. Muchos creyentes viven esta misma lucha. Empezamos firmes, llenos de temor de Dios, pero poco a poco abrimos grietas, pequeños compromisos, pequeños desvíos, y cuando nos damos cuenta, ya hemos levantado altares invisibles dentro de nosotros. Idolatría no es solo adorar imágenes, es reemplazar a Dios por cualquier cosa: éxito, placer, control, incluso personas. ¿Estás cuidando tu corazón? ¿Estás vigilando tus alianzas y decisiones? Salomón nos advierte que ni la mayor sabiduría del mundo protege a un corazón que no permanece humilde ante Dios. Que el Espíritu Santo nos muestre cualquier altar extraño que aún exista en nosotros y nos guíe de regreso al primer amor. La desobediencia de Salomón no pasó desapercibida. Dios, que es paciente y misericordioso, también es justo. Por haberse desviado y haber introducido la idolatría en Israel, el Señor declaró que, después de su muerte, el reino sería dividido. Pero, por amor a David, su padre, no ocurriría en sus días, sino en el reinado de su hijo Roboam. Primero Reyes 11:13. Aún así, las consecuencias ya comenzaban a manifestarse. Jeroboam, siervo de Salomón, fue escogido por Dios para gobernar una parte del reino separado. Además, el Señor levantó enemigos como Hadad y Rezón para rodear a Israel y perturbar el final del reinado de Salomón. El rey, que había vivido en paz y abundancia, empezó a cosechar los frutos amargos de sus decisiones espirituales. Salomón reinó 40 años, un número cargado de simbolismo bíblico, muchas veces asociado con pruebas, transformaciones y cierres de ciclos. Pero su final no estuvo marcado por un arrepentimiento público como el de David, ni por un clamor de restauración. La Biblia cierra su historia con una nota de silencio. Un rey que comenzó con oración, terminó en distanciamiento. Eso nos enseña que la sabiduría sin obediencia está incompleta, que los dones espirituales sin fidelidad no aseguran un final bendecido.
El primer libro de Reyes y las Crónicas registran los altos y bajos de su vida, pero es el estado de su corazón lo que define el legado espiritual que dejó. ¿Y nosotros? ¿Qué final queremos para nuestro camino con Dios? Que nuestro corazón no se enfríe, ni siquiera después de haber alcanzado logros y bendiciones. Que podamos terminar la carrera de la fe con el mismo fervor con el que la comenzamos. Que nuestro legado sea diferente, no de división, sino de devoción. La vida de Salomón nos deja una lección profunda y necesaria. No basta con empezar bien. Hay que permanecer fieles hasta el final. Él lo tuvo todo: sabiduría, riquezas, gloria, un llamado divino, pero su corazón se fue perdiendo poco a poco. Y eso le puede ocurrir a cualquiera si no vigilamos, si no mantenemos la mirada fija en Dios. ¿Estamos prestando más atención a las voces del mundo que a la voz del Espíritu? ¿Estamos construyendo templos para Dios o altares para nuestros propios intereses? La historia de Salomón es una advertencia amorosa. El declive espiritual muchas veces comienza con pequeñas concesiones, pero termina con consecuencias eternas. Pero hay esperanza. Siempre la hay. Si sientes que te has alejado de Dios, debes saber que Él sigue esperando. El mismo Dios que una vez visitó a Salomón en sueños, está listo para visitar tu corazón hoy. Solo tienes que abrirle espacio, confesar y comenzar de nuevo, porque Él es misericordioso, lento para la ira y grande en fidelidad. Que nuestra oración sea como la de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Y que podamos terminar nuestra jornada en la fe con los ojos puestos en Jesús, el Rey de Reyes, que nunca falla. Gracias por estar con nosotros hasta aquí. Si este mensaje ha tocado tu corazón, sigue acompañando nuestro canal. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y que Dios te bendiga abundantemente.